Y hoy el comercio. El comercio es un diario, como todos saben, que es muy conocido, por cierto, y que ha estado pues cuestionado, sobre todo en tema de las elecciones, siendo que el comercio abarca una gran cantidad de los medios y claro, eso significa que la comunicación o la información que pueda proporcionar puede ser parcializada y pues de alguna manera ha habido una preocupación con el tema de la libertad de expresión o digamos el monopolio de lo que sería la opinión pública. Bien, hoy día vamos a ver qué es el comercio. ¿Su monopolio no lo es? Veamos. El comercio surge en el contexto del levantamiento de Salaverry contra Orbegoso y luego contra el plan de Santa Cruz de hacer la Confederación Peruano-Boliviana. Ahí surge el comercio en más o menos 1836 y pues su primer número salió en el 4 de agosto de 1839. Fue fundado por dos personajes, un argentino y un chileno, Amunátegui y Carlos Villota, dos personajes que habrían llegado al Perú aquí pues por medio de las guerras de independencia. Ya saben que San Martín en las guerras de independencia vino con el ejército de los Andes construido o conformado a base de ejércitos chilenos, argentinos, indígenas, esclavos. Y bueno, parece que estos dos personajes crearon o idearon formar este diario, El Comercio. La compañía que originó al grupo El Comercio, claro, porque se sabe que el comercio es el diario y el grupo El Comercio es todo el conglomerado de negocios. Esto surgió con el nombre de Infobanco Servicios Teleinformativos en 1991 y cambió a Empresa Editora El Comercio Sociedad Anónima en 1996. Sin embargo, su poder empresarial y de influencia en la opinión pública creció con bastante fuerza en la última década. Y pues también el comercio ingresa a lo que sería el negocio de la televisión con la compra de la compañía peruana de radiodifusión América Televisión, lo que se conoce como Canal 4. En el 2013, el grupo adquirió más del 50% de las acciones de la empresa que editaba a sus rivales diarios. A ver, ¿cómo se llama esa empresa? Esa empresa se llama Epensa. Y probablemente no has escuchado nada de esta empresa, pero esta empresa era la empresa que tenía bajo su posesión lo que tú conoces como el diario El Correo, que claro, el Correo es un diario muy vendido, ¿verdad? Que como se sabe actualmente ya es parte del comercio. ¿Y qué sería el diario? Pues que es el vínculo del comercio con los sectores más populares, digamos de algún modo, ¿no? Es un diario muy accesible. Bueno, Epensa era la que, digamos, manejaba el correo y otros diarios, por ejemplo, Ojo y otros del estilo, ¿no? Y bueno, el comercio compra Epensa y ahí surge el problema de lo que se llamaría el acaparamiento, ¿no? Luego de que se conoce toda esta compra, un grupo de periodistas denunció al comercio por violar lo que se llamaría la libertad de expresión. ¿Y en qué sentido? Me preguntará. Pues hay un principio que se llama la pluralidad informativa y que tiene que ver con que los diarios, al tiempo de que dan noticias y al tiempo de que son independientes, tenemos varias fuentes y eso es lo que salvaguarda lo que sería la libertad de expresión o lo que evitaría el monopolio. Pero en este caso, con la compra de Pensa, el comercio se adjudica el control del 80% de los diarios. Todo este proceso
judicial se denominó la concentración de los medios. Bien, que bueno, fue un proceso que al final dio frutos en los últimos meses, como seguramente sabrán. Además, el Grupo del Comercio en 2014 inició un proceso de diversificación, que significa nuevos negocios, nuevas ramas. Por ejemplo, también cambió su identidad. Ahora, en este año, cambió a Empresa Editora El Comercio, Sociedad Anónima. Y también, pues, abrió otros negocios como Vigente Inversiones. También incursionó en el negocio de la educación, como el Instituto Avancis y algunos negocios de entretenimiento en Chile y en Colombia. Ese año anunciaron el cambio de su identidad corporativa. La corporación del Grupo de Comercio ahora ya no sería El Comercio, sería Ecomedia. A fines del 2017, el Grupo El Comercio recibió un duro golpe cuando uno de sus principales accionistas, el conocido José Alejandro Graña Miro Quesada, primo y sobrino de exdirectores periodísticos del diario El Comercio, fue detenido por orden del Poder Judicial en el marco de el caso Lavajato. Su compañía, la constructora Graña y Montero, fue socia de Odebrecht en las principales megaobras del Perú en los últimos 15 años. Bien, volviendo a lo de la compra de Pensa, la defensa legal de El Comercio respondió a la acusación del grupo La República. Sí, La República, y tú me dirás por qué La República, que tiene que ver acá. Y claro, La República, porque La República de hecho quería comprar, antes de que El Comercio comprara Epensa, quería comprar Epensa. Digamos que El Comercio le ganó por puesta de mano y vamos a ver qué pasó. Bueno, El Comercio se defiende de La República del siguiente modo, ¿no? Dice, para argumentar que hay concentración de medios, el Grupo La República se toma todo tipo de licencias, exagera deliberadamente en algunos aspectos y en otros omite información inconveniente para ellos. Dice, por ejemplo, que el Grupo del Comercio, así defendiéndose en El Comercio, controla el 70% de la prensa escrita, lo cual es probadamente falso. El Comercio dice que es falso. Y minimiza el hecho de que fue el Grupo de La República el que quiso originalmente comprar Epensa. O sea, El Comercio le dice, oye, tú que has querido comprar el Epensa, te estás quejando ahora de que yo la compré. Entonces, más o menos, digamos que hay una especie de, oye, si tú querías hacer esto, ¿por qué me llama la atención ahora? Bien, esta historia se remonta, bueno, hacia el año o inicios del año 2013, cuando Gustavo Mocme, presidente del Grupo La República, buscó a los accionistas de Epensa con la intención de comprarla, ¿verdad?, para hacerles una oferta, comprar la empresa a un buen precio, ¿no? Algo que debe resultar curioso es que, bueno, para quienes saben, que se trata de, se trata de dos grupos o líneas editoriales muy distintas, ¿no? La República y Epensa, Correo y todos los diarios que manejaba Epensa. Tenían, digamos, distintas líneas editoriales, ¿no? Pero bueno, en ese momento los accionistas de Epensa estaban divididos en dos grandes grupos. Un 54% pertenecía a Enrique Martín Agois Paulsen y a María Mindreu de Agois, un 34% para uno y el 20% para otra. Sumados suman 54%, mientras el restante 46% estaba en propiedad de los hermanos Luis Manuel, María Gabriela, Carlos Oscar y Rosana Bernadita Agois Banchero, y de Olga Ana Rosa Banchero Rossi de Salazar. Bien, eran los hermanos Agois Banchero, accionistas minoritarios, quienes tratan a su cargo la gestión de Epensa. El 25 de julio de ese mismo año recibieron una carta notarial los hermanos en la que se informaba que los accionistas mayoritarios, Enrique Agois, Paulsen y Mindreu de Agois, habían decidido vender su participación, que es la mayoritaria, al Grupo La República por un monto de 17.2 millones
y que ellos tenían 30 días para decidir qué hacían con sus acciones restantes. O sea, prácticamente la compra ya iba a darse a favor de la República. Y bueno, los demás, las 46 acciones de los demás hermanos que eran minoritarios, pues tenían que decidirse rápidamente en 30 días para que la República tome posesión de Epensa. ¿Qué sucedió? Bueno, al momento de recibir dicha oferta por Epensa, no existía ningún acuerdo con la familia Gois respecto del manejo de la línea editorial de sus diarios. Ante ello, y conforme al derecho de adquisición preferente que les asistía en virtud de la Ley General de Sociedades, los Agois Banchero, los minoritarios, los accionistas minoritarios decidieron comprar ellos mismos el paquete mayoritario en venta. Es decir, antes de que la empresa Epensa, las acciones de los accionistas mayoritarios sea vendida a la República, los hermanos Agois Banchero, los minoritarios, deciden comprar lo que sería pues Epensa, porque tienen prioridad por ley. Así es que la compra. Bien, ahora, ¿cómo la compran? Eso es lo importante. Bien, entraron en contacto con el grupo El Comercio para poder recibir el financiamiento para realizar dicha compra. Quiere decir que el grupo El Comercio se asoció con los accionistas minoritarios para hacer la compra. Entonces, eso es precisamente lo que ha sido cuestionado. Bien, o sea, quiere decir que el comercio adquirió Epensa no de una forma directa, sino, digamos, con una forma de financiamiento a los accionistas minoritarios que tenían por ley prioridad en cuanto a la compra, ¿no? Nuevamente, así vamos a ver que surge, como ya saben, la paradoja del libre mercado, ¿no? El cual, como se dan cuenta ustedes, este libre mercado nuevamente da origen a los monopolios, la libertad de compra y venta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el comercio que tiene libertad de compra, ¿verdad? Ha comprado Epensa, aunque la ley decía que no se podía hacer eso, pero el libre mercado continúa. Y finalmente el libre mercado se termina inmolando en honor de los monopolios. Desaparece el libre mercado. Muchas personalidades cuestionaron esta compra, por ejemplo Mario Vargas Llosa, el expresidente Ollantumala en esa época pues empezó a manifestarse en contra de esta compra porque consideraban ellos un atentado contra la libertad y la pluralidad de la información. Bueno, entonces, al no poder negar el hecho, que era concreto, evidente, lo que hace la República es tratar de adaptar el hecho mismo a su lógica. Bien, diciendo que el grupo Epensa concentra el 78% de la venta de diarios, pero que no concentra el 78% de la posibilidad de generar diarios. Lo que trata de decir el grupo de comercio es que, bueno, que hemos comprado Epensa, pero no estamos limitando de ningún modo que surjan nuevos diarios. Y eso es precisamente lo que sucede en general, ¿no? El monopolio surge, crece en base al libre mercado y termina negando el libre mercado, no de manera directa, sino como una consecuencia, en el sentido de que ahora, en el caso de que el comercio controla la mayor cantidad de medios de comunicación, ya casi pues no vale la pena emprender, como plantean aquí, la posibilidad de generar nuevos diarios, ¿no? Bueno, y claro que es mucho más complicado generar una competencia en un marco monopólico. Eso es lo que vemos, ¿no? El comercio concentra todos los diarios más importantes y para todos los gustos, para todos los tipos, para todos los estratos, para todos los precios. Bueno, lo que está sucediendo aquí es una falta que se considera como el acaparamiento de estos diarios y que
Y que bueno, esto en realidad está penado, no está penado. Bueno, es algo, digamos, un poco tibio. La República ha denunciado esto, pero el comercio, digamos que se ha defendido muy bien. Y esto lo tenemos que ver, por ejemplo, en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Por ejemplo, hay que hacer una comparación. En 1979, la Constitución, que como ustedes saben, es la Constitución que Haya de la Torre en la Asamblea Constituyente llevó a cabo, ¿no? Que ha sido calificada de una Constitución que ha fracasado y todo eso, y hasta el día de hoy se sigue discutiendo eso. Bueno, en esa Constitución de 1979, ¿qué es lo que dice acerca de los monopolios? Dice, están prohibidos los monopolios, prohibidos oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil, prohibidos. Pero en el año del 93, la Constitución del el golpista Fujimori, o el autogolpe, digámoslo así. ¿Qué dice en esta Constitución del 93? Cambian eso. Y es interesante porque ¿cuál es el motivo o la necesidad de cambiar este artículo? Es que en realidad la Constitución del 93, y muchos quieren negar esto, en realidad fue una apertura para poder, digamos, dar riendas sueltas a lo que sería el mercado libre sin ningún límite. Y ahí, bueno, digamos que tenemos las consecuencias, ¿no? Parece que los monopolios dejaron de ser prohibidos y pasaron a ser lo siguiente. Constitución del 93, en el artículo 61, te dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. El Estado facilita y vigila la libre competencia. O sea, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Bueno, pero esto se puede entender de muchas maneras, ¿no? Que el Estado es simplemente un observador. Bien. Combate toda práctica que la limite. Entonces, el Estado pasó de prohibir los monopolios, los acaparamientos, a simplemente ser un vigilante y a velar porque el libre mercado se dé de la mejor manera. Y combate toda práctica que la limite, y el abuso también, vigila el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Bueno, una posición un poco tibia con respecto a los monopolios. Pero bueno, en el Perú el oligopolio en los medios de información en cuanto a prensa tenía como competidores el comercio, la República, Correo y otros. Estos grupos tenían una distribución. El comercio tenía antes el 52%, ya tenía pues gran parte de los medios. La República tenía el 18%. Recuerden que la República es relativamente un diario nuevo, digamos, surge en los 80. Y Pensa, el Correo, tenía 30%. Saben que Pensa tenía una gran cantidad de diarios populares. Luego de la compra de las acciones de Pensa, el comercio obtuvo casi un 78% de los medios de prensa escrita. Y bueno, esto sumado a los canales, Canal N, Canal América Televisión, entre otras medios digitales actualmente que se manejan, vemos que ya el monopolio sigue creciendo. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con el comercio. Espero que haya sido de utilidad esta información y no te olvides, por favor, darle like, compartir y activar la campanita. Y bueno, nos vemos en otro capítulo de Monopolios. Gracias.